comenzamos este último programa de la semana, esta semana un poco pues especial debido al puente de diciembre, y vamos a finalizar estos días, esta primera semana del último mes del año, hablando de una de las protagonistas, o mejor dicho, la protagonista de este mes de diciembre del calendario Tributo a las Nuestras. Este calendario que saben ustedes que se presentó el año pasado por parte de la Delegación de Igualdad del Ayuntamiento de Jerez, y que cada mes va dedicado a una mujer, a una jerezana, para recordar la importancia que tuvo dentro de su trayectoria personal o también profesional. Pues el mes de diciembre termina con una pintora jerezana de finales del siglo XIX y primeros del XX. Ella es María Luisa Puiggener Sánchez. Estamos ahí viendo algunos de sus cuadros. Fue una de las principales pintoras españolas de finales del siglo XIX y primeros del siglo XX. Uno de los lienzos más significativos de ella es este bodegón que estamos viendo, y también un cuadro de una escena de empeño. Vamos a conocer la trayectoria de esta jerezana, que nació en la calle Lancería en 1875, a través de Manuel Antonio Barea. Y hablando de igualdad, hablando de mujeres y también de diversidad, vamos a hablar hoy con la Peña Flamenca Feminista y LGTBIQ+, la Lola, porque este próximo domingo, día 12 de diciembre, van a celebrar el primer encuentro flamenco diverso. Vamos a hablar con la presidenta de esta Peña Flamenca y también con otro de los componentes de la misma, para que nos cuenten un poco, bueno, pues ese balance del año, porque ya hace un año desde su creación, y cómo va a celebrarse ese primer encuentro de flamenco diverso. Y como es Navidad, vamos a hablar de la Navidad, de las actividades que hay organizadas por parte del Ayuntamiento, pero en este caso en la zona rural, en las barriadas rurales. El otro día se presentaba por parte de la alcaldesa de Jerez y por parte del delegado de la zona rural, Jesús Alba, esa programación que se va a implantar en las barriadas rurales. Se aumenta este año la partida presupuestaria para la iluminación en las diferentes barriadas. Va a haber además zambombas, va a haber actividades, cabalgatas de reyes, animación sociocultural, convivencias, de todo esto, de toda esa programación que se ha organizado para la zona rural de nuestra ciudad. Hablaremos hoy con Jesús Alba, con el delegado de la zona rural. Y vamos a ofrecerles hoy también imágenes de esa exposición de dioramas que se puede disfrutar en los claustros de Santo Domingo hasta el próximo 8 de enero. Saben ustedes que es una de las citas obligadas y ya míticas de cada año en Navidad, gracias a la labor que realiza la Asociación de Belenistas de Jerez. Recordamos que se puede visitar en horario de mañana de 11 a 2 de la tarde y de 6 a 9 de la noche. Son un total de, hay nacimientos, escenografías navideñas realizadas por miembros de la Asociación de Belenistas de Jerez, además de esculturas de artistas andaluces y la muestra del belenismo andaluz. Les ofreceremos las mejores imágenes de estos dioramas en el programa de hoy. Y en cuanto al sector animal, Jerez está de enhorabuena porque tenemos en nuestra ciudad a la mejor protectora de este año 2021. Se trata de la protectora No Me Abandones. Han ganado el premio Travel Wow, que reconoce los 20 años de trabajo de esta protectora jerezana. Debido a este galardón, a este premio, pues van a recibir una tonelada de alimentos para estos perros. Vamos a hablar con miembros y voluntarios de la Asociación No Me Abandones para que nos cuenten un poco, bueno, pues esas primeras impresiones de haber ganado este concurso y este reconocimiento que, como digo, los coloca como la mejor protectora de este año 2021 de toda España, ¿eh? Y ya sin más vamos a entrar en materia y vamos a hablar de María Luisa Puiggener Sánchez, pintora jerezana. Nació en 1875, fue una de las impulsoras
artísticas de nuestro país de finales del siglo XIX y primeros del siglo XX. Es la protagonista del mes de diciembre del calendario tributo a las nuestras, cerrando ya así el calendario de 2021. Para hablarnos de ella, conocerla un poco más, nos acompaña ya Manuel Antonio Barea. Manolo, bienvenido, buenos días. Buenos días. Bueno, como experto de todos aquellos documentos que demuestran y dan información y nos pueden pues, dar más datos sobre diferentes personajes de nuestra ciudad, en este caso María Luisa Puiggener forma parte de la historia artística de nuestro país y es jerezana. Es jerezana, sí. Se conculcan en ella una circunstancia o dos circunstancias. Realmente, esto ya ha pasado anteriormente, ahora daré un ejemplo muy curioso, ¿no? Es la unión de Cataluña con Jerez y con Andalucía, sí. Porque de padre catalán y de madre jerezana. Sí, sí, además el padre viene a hacer labores, digamos, de periodismo, de editorial, de imprenta, y viene de una zona muy concreta de Cataluña, en la cual lo que es el tema del papel, el mundo de la imprenta es muy importante. Y se une a una jerezana, ¿no? Esto también hay que unirlo también al concepto de que Jerez era una zona de atracción demográfica. Sí. Y ahora te voy a poner el otro ejemplo que es muy curioso. El que fue presidente de Cataluña, en este caso el del Partido Socialista, tenía orígenes también catalanes, digo jerezanos, que eran los Malvido, que Malvido es una familia bodeguera, que bueno, que en este caso se va para Cataluña e inicia también labor, en este caso, en el mundo de la electrotecnia o la electricidad e iluminación. Fíjate el concepto, ¿no? Entonces, hay idas y vueltas. En este caso, bueno, pues tenemos la figura, ¿no?, de María Luisa Puiggener Sánchez, que debo decir, primero, yo tengo que dar la enhorabuena al Ayuntamiento de Jerez y a la delegación, específicamente por visibilizar mujeres, sí, que es difícil. Perdona, como ya me conoces, voy combinando, ¿no? Es difícil, ¿por qué? Porque la mujer queda anulada, y los que escriben la historia son los hombres. Eso lo tengo que decir así. Yo soy licenciado en Historia, también soy máster en Archivística por la Universidad de Carlos III, soy director de una revista universitaria de investigación histórica, y es complicado. Incluso, por ejemplo, hay una línea de investigación que es el mundo de la mujer en la Iglesia. Es muy interesante, ¿por qué? Porque la Iglesia incluso pudieron hacer cosas que no se hacía desde el ámbito civil, ¿no? Pero estamos hablando ya del 19, ¿no? Entonces, realmente estamos hablando de una circunstancia que se mantiene ciertos rasgos del antiguo régimen, en el cual, bueno, las estructuras son casi coercitivas a todos los niveles, pero por otro lado ya se están dando ciertos pasos, digamos, de aperturismo. Hay que contextualizarlo también a nivel nacional. Bueno, pues en 1898 perdemos la última colonia, particularmente eso significa también de que es un periodo también de crisis que en Jerez de la Frontera, no perdamos tampoco la perspectiva, no dejaba de ser, y vuelvo a decir, una zona de atracción demográfica y cultural, ¿no? Pero bueno, la mujer no aparecía. Pero claro, aquí se da la combinación, ¿no?, de una familia burguesa, jerezana, en este caso estos Sánchez, que se unen con una persona que viene de Capellade. Ahora me he oído el sitio. Capellade es una zona que tiene incluso hasta un museo sobre el papel. Es curiosísimo, curiosísimo. Invito a las personas que vayan por allí, que vayan a Capellade. El cual, bueno, pues empieza a trabajar sobre el mundo de la imprenta, del periodismo. Claro, pues es un ambiente que particularmente, pues a un niño o a una niña, pues le facilita el acceso a normalizar conceptos culturales, que ya habéis mostrado un poco las imágenes. Después ella lo que hace, aparte de hacer grandes retratos, grandes bodegones, incluso hace ciertas obras que están en el mundo de los casacones. Casacones, podemos poner por ejemplo de Fortuny, el gran pintor, sí, en el sentido que son obras que, digamos, que miran al pasado como un pasado, digamos, de esplendor. Eso es muy típico de esta época, ¿no? Bueno, pues ella también visibiliza a esa mujer que va con su hijo, si lo ponéis, ¿no? Sí, estamos viendo imágenes, la hemos visto antes, pero seguramente la veremos de nuevo. Sí, magnífico. Es la casa de empeño, ¿no? Exacto, una mujer que va con su hijo, con su bebé a una casa de empeño. Y me vaya a matar. Yo soy hijo de viuda. Entonces, toda esta significación de la mujer viuda, es como te digo yo, es que ya no está en primera división ni en segunda, sino está en quinta o sexta regional. Es una mujer que queda anulada dentro de la sociedad. El concepto de empeño, me voy a colar 3 pueblos, pero bueno, pues realmente ahora está un poco normalizado, pero realmente
era una manera de sobrevivir, porque la mujer, siendo mujer, y aparte no tener un remitente varón como tal, como era la viuda, pues particularmente una persona muy apartada. Bueno, pues en este caso María Luisa coge y, digamos, retrata ese porque realismo. plasma una realidad social, ¿no? Exacto, exacto. Como sí. Momentos típicos de la sociedad de la época. Exacto, entonces, hombre, ese realismo estaba en boga, ¿no? Que hoy mismo estaba por teléfono. Ahí estamos viendo el Ahí está, ¿no? Fíjate todas las connotaciones. A ver, hay que tener mucho cuidado también, ¿eh? Porque esto también nos puede retrotraer a otras épocas y a ciertos países, ¿no? Pero realmente es como te digo yo, pierdo al varón y pierdo la capacidad económica y la individualidad de la persona para poder actuar dentro de una sociedad. Es así. Bueno, pues ella los retrata. Pero a la par también está haciendo unos retratos maravillosos. El retrato de la mujer que habéis parecido es un escándalo. Porque ¿qué pasaba también? Y perdón que te estoy combinando, discúlpame, pero no puede ser. Nada, sí, perfecto. Pero incluso cuando ella firmaba L. Puiggener, o Puiggener, vamos a utilizarlo en castellanizado porque es así, Puiggener. ¿Por qué? Porque claro. Al firmar así, en algunos casos incluso se cuestionaba que fuera una mujer la que pintaba. Exacto. O sea, que ella avanzaba, o sea, ella tenía la capacidad de pintar magníficamente, pero al final hacía grandes obras. Bueno, pues es una singularidad. Vuelvo a Jerez también. Decir que Jerez tenemos el ferrocarril, el proyecto de ferrocarril, las bodegas. Bueno, podemos hablar de las grandes bodegas jerezanas como es Domé, Garbey, González. Tiene una emergencia, digamos, de capacidad, digamos, de poder económico importantísimo. Sí. Realmente es una ciudad, a ver, que con ciertas modernidades. Yo tengo que decirlo, cuando en Jerez estamos viviendo, digamos, en una revolución industrial, realmente en casi una segunda revolución industrial, comparable con ciertos elementos, como puede ser Valencia, Bilbao, incluso ciertos elementos europeos, en otras zonas de España era un mundo campesino, jornalero, sin capacidad, digamos, de reacción económica. Era así. O sea, y eso particularmente los jerezanos, de alguna manera, yo creo que no han llegado a percibirlo. Entonces, bueno, pues el venir su padre, el llegar a Jerez, pues bueno, facilita que nazca primero una persona que interprete cultura y que pueda realizar cultura como es la pintura. Entonces ahí tenemos la figura de María Luisa. María Luisa que en principio queda en Jerez. Y sobre todo porque también venía una familia acomodada, claro, profesional, con influencias, en este caso catalanas, y que también le permitió a ella y a todos sus hermanos pues acceder a unos estudios universitarios, claro, a tener una situación social pues buena y que le permitió pues desarrollar al menos esa faceta artística. Sí, lo que pasa es que hay que diferenciar siempre entre el hombre y la mujer. Por ejemplo, sus estudios son estudios específicamente para la mujer. Ella en ese momento la mujer no podía, digamos, de una manera fácil, pues se normaliza, acceder a puestos de relevancia. Eso llega posteriormente, ¿no? Eso hay que verlo. Lo que pasa es que ella poco a poco, primero de Jerez para Sevilla también. Ajá. Debo decir que hay dos líneas de interpretación de cómo se dispone o coloca a la pintora. Hay personas que lo ponen en el entorno digamos, de actividades o pinturas jerezanas, y hay otros que directamente hablan de Sevilla. Yo no voy a hablar ni uno de otro, porque yo creo que Sevilla y Jerez en este momento a nivel cultural yo creo que había una cierta simbiosis. Sí. O sea, podemos hablar que si Rodríguez de Losada viene de Cádiz, llegó a Jerez, pero posteriormente Sánchez Barbudo, hay relaciones entre estos pintores y la alineación es difícil. Y realmente, a ver, la metrópolis, como Sevilla, realmente, digamos, mimetiza los elementos. Y se traslada a Sevilla. Y en Sevilla es cuando particularmente empieza a trabajar, perdona que tengo que decir exactamente, el pintor con José Luis Jiménez Aranda, que es su maestro, y además ella lo intitula como tal, que Jiménez Aranda es el que particularmente le va dando las trazas y le va, digamos, incluyendo. Siempre con, ¿cómo te digo yo? No como un discípulo más, sino con las circunstancias de que era una pintora de gran nivel que se unía a él. Como discípulo hay que pensar así, a ver, no quiero decir concepto machista, sino que la historia y los momentos tienen sus circunstancias, claro, y eso es así. Y la mujer particularmente, reitero, no formaba parte ni del poder a nivel económico, ni político y sobre todo ni cultural. Vamos, debo decir, incluso te voy a corregir, fíjate, te voy a corregir.
La última investigación incluso ya no habla de 75, habla de 67, porque se ha hecho una retrospectiva de María Luisa a partir de la Universidad Pablo Olavide, ¿eh? En este caso de su año de nacimiento. Exacto, sí, porque se han ido, y sobre todo a partir de una exposición del Museo del Prado, que tengo que hablar de ella, porque se hace sobre el mundo de las mujeres pintoras en el siglo XIX, sí. Y el término que utiliza son invitadas. El Museo del Prado hace en el 2020 y utiliza el término invitada. Bueno, pues le ha caído una cantidad de críticas al Museo del Prado, porque claro, hay una falta de artistas y pinturas dentro del Museo del Prado femenina, que claro, al poner la exposición dice, bueno, pero ¿y ahora qué hacéis con estas pintoras? Las tendréis que integrar, ¿no? Bueno, pues ahí está todavía un débito por parte actual, coetáneo y circunstancias que no reconocen ese mundo, digamos, femenino, como pinturas y con personas de valor. Bueno, Manolo, porque además es que has comentado que ella firmaba L. Puiggener. Entiendo que eso era una práctica habitual de las mujeres artistas de la época, para igual que periodistas de la época que tampoco firmaban con nombre de mujer, para que bueno, así su pintura tuviese mucho más repercusión, porque para la gran mayoría pensarían que era un hombre el autor. Claro, es que volvemos al concepto, la mujer siempre se aunaba al hombre. Vea tú, jurídicamente, ¿no? No se podía vender, comprar, ni heredar sin el permiso, o incluso trasladarse físicamente. O sea, tenemos que pensar que el voto femenino es ya con la primera... Antes de ayer. Exacto, de la Segunda República, y la vamos a celebrar no hace mucho. Realmente la mujer va atisbándose. Por eso te digo que estas agendas y la delegación lo que está haciendo, aparte de visibilizar a la mujer, es realmente posicionarla. Y hay que interpretarlo, o sea, tenemos que dar paso, digamos, de empoderamiento. Discúlpame que estoy hablando de no debería, pero de empoderamiento en el sentido de que existen, tienen el valor, existieron, y ahora actualmente lo que no podemos es dudar ante cualquier circunstancia. Entonces, el hombre realmente era el que era el crítico del arte, el que mantenía los sistemas. Lo que pasa que en Jerez, por ejemplo, incluso se dio ciertas circunstancias en el cual aparecen un cierto núcleo de mujeres pintoras de gran valor, no lo voy a negar, pero vinculadas al mundo del vino. Fíjate qué curioso. Y era, en principio, nace a partir del Ateneo, y posteriormente se genera en lo que es los Claustros Santo Domingo una pequeña escuela de arte en el cual a la mujer se le da su sitio. Y son personas de familias bodegueras que empiezan a pintar maravillosamente. Pero el caso de María Luisa es que realmente ella, fíjate, muere aproximadamente, quedan dudas, ¿no? Pero aproximadamente con 54 o 55 años. Y siempre termina firmando, o sea, hablaba de ella, en el ámbito cultural, sobre todo ya en el ámbito sevillano, como señorita. Ella no llegó a casarse. Fíjate lo que significa pintar, vender sus cuadros y ser un individuo solo frente a todo esto. O sea, si tenemos a la viuda, y disculpa el concepto de viuda, pues una soltera, fíjate lo que podría suponer en ese momento. Estamos hablando de 1920 y tanto. Un poco más allá ya empieza lo que es la Segunda República, y ya se van dando pasos realmente. Ella se incorpora a finales de sus días a una exposición de pintoras feministas. Sí, que se titula Profesionales y Aficionadas. Exacto, sí. Entonces hay una combinación, pero ellos son a finales del año 20, claro, porque se da unos pasos adelante. La sociedad es más igualitaria. La igualdad deviene del conocimiento y de la interpretación de que uno es persona frente a otra persona. Cuando el género se pierde es cuando realmente entra en lo que es la igualdad, ¿no? Y ella, yo creo que va defendiendo. A ver, la pintura suya es una pintura realista, costumbrista. Ahí la estamos viendo a ella. Sí, claro. Y particularmente ella tiene que vender y vive de su pintura. Y bueno, te vuelvo a los casacones que te he comentado, el tema de Fortuny, hace esos bodegones maravillosos. Debo decir que en Jerez se da mucho esta circunstancia de tener en casa muchos bodegones. Sí. Tengo que hablar de Daza y la calle Tornería. Había una pintura muy concreta que se aplicaba a Jerez de la Frontera, en el cual más o menos existía. Bueno, pero ella, cuando hablamos del tema del empréstito, de tener a las casas de empeño, existe también la otra figura de esa mujer con niños desvalida, el tema de la mendicidad. Ahí la tenemos. Exacto. Claro. María Luisa ha estado reconocida a nivel nacional como una de las pintoras
más relevantes de aquella época en nuestro país? Está contemplada, en ese círculo sevillano, está contemplada como forma parte del ámbito cultural. Lo que pasa es que a nivel nacional y como concepto, la mujer no se... Yo no estudié a la mujer en... Pero con perspectiva del tiempo, me Claro, refiero. claro. En la actualidad, Sí, bueno, igual claro, que sea esta la haciendo retrospectiva agenda, realizada en pues Zaragoza, sacar sí. a esas mujeres que Sí, están sí, en la sí. sombra, que Claro. fueron pioneras, valientes Sí, en aquella sí, sí. época por la circunstancia social, económica y en cuanto a fecha que les tocó vivir, Claro. y que se está desempolvando y se están sacando ahora a la luz. Claro, decir que en el periodo concreto fueron personajes activos. Lo que pasa es que con el tiempo, de ahí el valor de la historia, el tiempo, digamos, ha ido perdiendo memoria, perdiendo, digamos, relegándola en el pasado. Y siempre tengo que decir que la historia, y disculpa, pero es así, se hace desde un punto de vista masculino. Sí. La política, todo que es desde un punto de vista. Entonces, ha pasado cuando se ha reactivado o realmente se ha visualizado ese concepto de feminismo como una acción particular, normal, es decir, oye, hay que reivindicar que en esa igualdad ambos somos y uno tiene un efecto de, digamos, de degradación histórica básica, es cuando se reactiva esa figura de pintora. Y entonces, básicamente, en 2020, el Museo del Prado equivocadamente utiliza el término de invitadas. No son invitadas, la mujer no es invitada a nada. Discúlpame, me pone yo, pero es así. No es invitación, sino formo parte de, que ahí está la cuestión. Cuantito podamos integrar el pasado de esa pintura, escultora, periodistas, literatas, y la podemos incluir y podamos... Es cuando daremos el paso siguiente a que particularmente no nos extrañemos de nada, para nada, de cómo será el futuro. Es la integración. Pero coetáneamente, sus coetáneos es una persona integrada, sobre todo en ese ámbito, sobre todo sevillano. Sí. Ella se traslada de Jerez a Sevilla. Yo lo interpreto también. A ver, Jerez es una zona de potencial económico, pero Jerez siempre ha tenido un cierto deriva de ejemplificación y de acciones en Sevilla. Sí. Y realmente hay que interpretarlo como tal. Pero también hay que interpretar que lo que es Jerez también participó incluso de una cierta escuela jerezana en el ámbito incluso previo, años 20, 30, 40, con esos movimientos tanto del Ateneo como lo que es el Santo Domingo. Y Manuel, ¿los cuadros de las obras de María Luisa, dónde están expuestos? Mira, ¿Es que están o están en algunos colecciones en Fundación privadas? Cajasol. La Fundación Cajasol tiene, me parece que el del Empréstito tiene alguno de ellos, y después el Museo del Prado tiene algunos. Lo que pasa que muchos de ellos, que aparecen en esos magníficos accesis y premios que tuvo María Luisa durante su vida, en este caso llegó incluso a temas italianos, incluso a Buenos Aires. Sí, que cruzó el charco, incluso en Sudamérica también tuvo ella su presencia, su repercusión. Pues se han ido perdiendo en el tiempo. Pero eso pasa también con la pintura, o con el arte. El arte, y discúlpame, pero tengo que pensar así. Pensamos, por ejemplo, que la pintura decimonónica no tiene valor. Generalizo un poco el concepto, ¿no? Pues imagínate, si pierde valor en sentido general, ahora explico que no es así, ¿no? Pero si encima es una mujer la que lo realiza, aunque quede, digamos, encubierto por esa L, realmente todo el elemento decimonónico, costumbrista, ese realismo, no está valorado. Y yo creo que hay que reinterpretarlo, y yo creo que básicamente tiene primero el valor social y de transmisión, y pues por otro lado, debo decirlo, y no vengo a ello tampoco, pero yo creo que esta señora pintaba muy bonito. O sea, esos retratos, por ejemplo, lo que es la dama, que realmente se interpreta como un autorretrato, que no lo es, una dama, digamos, me parece que es sevillana, es un retrato maravilloso, maravilloso. Sí, creo que pensaba que era ella, un autorretrato. No, autorretrato no es una dama, me parece de 1904. Entonces, particularmente... pensábamos que era un autorretrato de ella. Claro, lo que pasa es que creo que no existe autorretrato real de ella. Pero vamos, yo creo que hay que reinterpretar el siglo XIX, hay que también utilizar esa pintura para poder interpretar el periodo histórico. Claro. Tenemos que pensar que la pobreza existía, aunque hay una evolución económica, pero, como te digo yo, a partir del 98, España particularmente queda en una crisis de subsistencia importante. Vuelvo a decir que Jerez es un caso excepcional, pero digamos que tengo que decir que en esa época van llegando esas teorías o corrientes anarquistas, ese mundo proletario, lo que es el mundo sindical, digamos, se interviene o nace desde esta zona sur hacia la zona norte, incluso de Europa. Fíjate cómo la historia, realmente había desniveles, había, digamos,
falta y escasez de medios, había zonas, digamos, pobres, la pobreza es endémica, la pobreza se va eliminando como se va eliminando la desigualdad a partir, digamos, de una mejora económica, social y cultural, eso básicamente es así. Bueno, pues, digamos, ella va transmitiendo eso, esas pinturas hay que reinterpretarlas. Bueno, estamos viendo ese cuadro que pensábamos que sí. Un autorretrato, pero no. En principio queda no, pues ella pone el retrato de dama. Retrato de dama. Yo entiendo no también. Si ese ya no. Claro, hay que interpretarlo también, ¿no? Manolo, muchas gracias. A ti siempre. Por darnos, por compartir tu sabiduría, tus conocimientos con nosotros. No. Lo que pasa que, bueno, reitero, ¿no? Primero a nuestro ayuntamiento, ¿no? De tener una agenda tan bonita, que es muy bonita, y sobre todo, bueno, y la capacidad de ver que en Jerez pasó y pasarán ciertas cosas y sobre todo tendremos estas maravillosas señoras. Paisanas a lo largo de la historia. Y viva la mujer, y viva mi madre, que la María me parió, que María Josefa Rodríguez Cárdenas, que era viuda, bueno, también la reivindico. Viva la mujer. Manolo, muchas gracias. A ti siempre. Nos vamos a publicidad con zambombas, con momentos de esas zambombas tradicionales de nuestra ciudad que se están viviendo en estos días. A la vuelta hablaremos de la Peña Flamenca Feminista LGTBIQ+, la Lola, porque este próximo domingo van a celebrar el primer encuentro flamenco diverso. Además, prácticamente han cumplido ya su primer aniversario desde su constitución. Y también hablaremos de la programación que hay prevista para la zona rural de nuestra ciudad, para barriadas rurales. Ya hoy finaliza la colocación del alumbrado en todas las barriadas rurales y a partir de mañana pues se iniciarán todas las actividades de zambombas, convivencias. Bueno, todo esto nos lo va a contar también el delegado de la zona rural. Todo esto a la vuelta.